Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En este día, continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Romanos 11. Vamos a dejar este momento en las manos de nuestro amado Señor. Hoy, amado Padre Jehová de los ejércitos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, y te damos la gloria, la honra para tu nombre, Señor, porque nos das la oportunidad de estar nuevamente aquí declarando tu palabra para aquellos que la quieran escuchar en cualquier rincón del mundo, mi Señor del cielo, y que seas tú haciendo toda tu obra, bendito Dios, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Romanos 11. Nuestro tema para hoy es la salvación es para todos. Desde el capítulo 10, Pablo menciona acerca de la salvación, que no solo era para los judíos, sino también para aquellos gentiles, o sea, los que son inconversos, los que no creen en Jesucristo. Y como desde ese tiempo hasta ahora sucede lo mismo. Miremos el capítulo 10, el versículo 1, nos dice: hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Por eso nuestro tema, la salvación es para todos. Dios quiere cumplir el deseo que ha hecho, esa promesa que ha hecho al mundo, de que todos seamos salvos, de que si todos hemos tenido cosas desagradables, Dios nos ha dado siempre la oportunidad para cambiar, para hacer las cosas bien, como a Dios le agrada. Aquí habla de aquellos gentiles que no creían en Jesucristo, que su palabra iba a cambiar cada vida. Y así en este día, en este mundo, mucho sucede en lo mismo. A veces hay personas que viendo pasar los milagros, que viendo en sus vidas toda la misericordia de Dios, aún no creen que Jesucristo es el que da la nueva oportunidad para que nosotros cambiemos y para que tengamos esa salvación y esa vida eterna, que es lo más importante en nuestras vidas. Nosotros podemos decir que las riquezas materiales son las que nos hacen una nueva vida, que esas riquezas materiales nos llevan a la conformidad, pero hay un faltante en nuestra vida espiritual, la cual la debemos tener en cuenta, que es esa salvación y esa vida eterna. Pablo era una persona que no creía en Dios, o creía en Dios pero a su manera, pero él no estaba de acuerdo con lo que los profetas predicaban. Paulo en ese tiempo, antes de ser cambiado o tocado por el Espíritu Santo, era un maltratador de los cristianos. Pero un día fue tomado, un día fue llamado, y eso es lo importante, que nosotros seamos tomados por el Espíritu para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida sea conforme a Dios, que quiera que nosotros seamos esas personas agradables delante de nuestro amado Señor. El ser tomados por el Espíritu Santo es cambiar nuestra manera de vivir, de actuar, de pensar, de hablar, ser unas mejores personas. Cuando nosotros estamos tomados por el Espíritu Santo, somos nuevas criaturas. Entonces, y así tendremos derecho a esa salvación y a esa vida eterna. Pablo fue tomado por el Espíritu Santo. Veamos en Hechos 9 del 4 al 5,
el, el 9 del 4 al 5. Pablo estaba en ese momento persiguiendo a todos los cristianos, a todos los que hablaban de la palabra de Dios. Él no creía, los maltrataba a todos, pero un día fue tomado por el Espíritu. Él no supo ni cómo fue, sino que su corazón fue transformado, su mente fue transformada. Él, aunque no quería, pero el poder del Espíritu Santo fue el que lo hizo transformar. Miremos lo que nos dice en Hechos 9, del 4 al 5. ¿Y qué lo hizo rodar por la tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Muchas veces nosotros miramos el llamado de nuestro Dios, pero hacemos caso omiso. Solamente pensamos en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría humana, y si nos equivocamos, entonces luego le estamos echando la culpa a Dios. Pero nosotros debemos oír esa voz cuando nos dice, cuando Dios llama por tu nombre, Dios me llama por mi nombre, porque Él quiere lo mejor para mí, para ti, para todos. La salvación tiene que ser para todos. Es su palabra, y a pesar de que nosotros no merecemos esa salvación, Dios nos la da por gracia. Tú y yo éramos aquellos que, aunque sabíamos que Jesucristo que Jesucristo vivía en nosotros, pero más reinaban cosas desagradables. Pero su amor y su misericordia dada a cada uno de nosotros, pero fue por su gracia, no por obras que nosotros de pronto nos creemos que por obras vamos a ser salvos. Solamente vamos a ser salvos si nosotros creemos en el poder de Dios, creemos y escuchamos esa voz que nos llama por su nombre, para cambiarnos el nombre, para que nosotros seamos buenas personas. De pronto nos hacemos esa pregunta, ya volviendo al capítulo 11 de Romanos, muchas veces nos hacemos esa pregunta. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? Nosotros en nuestro actuar de pronto sabemos que, o decimos, ¿será que yo merezco que Dios me dé esa salvación? ¿Será que yo merezco que Dios me perdone? Dios dice sí, yo les perdono por misericordia, yo les perdono, les doy esa salvación por gracia. Entonces, en eso debemos confiar. La respuesta a la pregunta que nos hacemos, por lo tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? Nos preguntamos, ¿será que Dios nos desechó? ¿Dios nos va a desechar y no nos va a dar la oportunidad de tener esa salvación? La respuesta es no, de ninguna manera, porque el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. Miremos en Juan 3:16, miremos qué nos dice Juan 3:16. Muchas veces nosotros esa pregunta no la hacemos en nuestra vida. ¿Será que nosotros somos merecedores? Pero Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Él no nos va a desechar. Dios no nos va a desechar de este mundo sin darnos una salvación. Esa salvación es por la gracia de Él, porque nos amó tanto. Primero porque Dios mandó a su Hijo a que muriera por todos nuestros pecados. Ya ahí está demostrando el gran amor que tiene por cada uno de nosotros y que esa promesa quiere que se cumpla, que la salvación es para todos. Pero también hay algunos requisitos que se deben cumplir, porque nosotros no debemos decir, sí, yo ya tengo la salvación y haré con mi vida lo que quiera, porque al final la salvación ya está ganada. No, hay algunos requisitos que debemos cumplir, como primero, creer en Jesucristo, que es el único Señor y Salvador. Miremos en Romanos 10, el versículo 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa condición es la primera condición que pone para que nuestra salvación, para que nosotros tengamos esa verdadera salvación. Creer en Jesucristo, creer y confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, que es el único y verdadero ser que nos va a dar esa salvación. Segundo, teniendo la fe, la cual esa fe nos hace fuertes, aun cuando estemos pasando por las dificultades, por dolores, por angustias. Tener la fe en que Dios no nos va a desamparar, tener esa fe que siempre Dios va a estar con nosotros para que Él obre. Y nosotros podemos, Marta, ay, sorda ahora. Como tercer punto, ahí está saliendo, abrir nuestros sentidos espirituales. Miremos en el versículo 8 que nos dice nos dice, como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor. Así son hasta el día de hoy. Tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Estupor es... Entonces, debemos abrir nuestros sentidos espirituales. Muchas veces vemos los milagros pasar por nuestra vida y ni siquiera los agradecemos. Tenemos ojos ciegos, que creemos en nosotros mismos, creemos en nosotros mismos, oídos sordos que no escuchamos palabras y actuamos sin sabiduría. Y también tenemos un corazón endurecido, un corazón lleno de orgullo, de vanagloria y de humillar a los demás, porque ya nos estamos creyendo más que los demás, que siendo que nosotros somos cristianos o de alguna denominación a la cual pertenezcamos, pero, pero, pero nos creemos mucho. Y Dios dice, tengan cuidado con eso, porque yo voy a dar salvación a los demás. Y de pronto no vaya a ser que los gentiles les vayan a dar más ejemplo a ustedes como seguidores de Cristo. Entonces, nosotros debemos abrir nuestros sentidos espirituales, esos ojos para mirar como Dios mira,
para escuchar como Dios escucha y tener ese corazón de Dios, ese corazón de Dios que es lleno de misericordia. Como un cuarto punto podríamos decir, no menospreciar a otros, en versículo 30. El versículo 30 nos dice, así como en otro tiempo ustedes eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Nosotros debemos saber y debemos tener en cuenta que nosotros no debemos menospreciar a otras personas, de pronto si pertenecen a otras religiones, a otras denominaciones, no debemos juzgarla. Nuestra boca es la boca de Dios, nuestros pies son los pies de Dios, que debemos caminar para con nuestro servicio, nuestro testimonio, para que otros se puedan salvar, para que otros puedan tener esa salvación que Dios quiere. Y depende de cada uno de nosotros no menospreciar, sino ayudar, empezando por los inconversos de nuestras familias, empezando por los inconversos tal vez en las empresas, en los trabajos, empezando por todo eso. Nosotros debemos ser ese testimonio fiel para que todos aquellos puedan tener y llegar a tener esa salvación. Si Dios nos dio una oportunidad a nosotros que éramos en un momento como Pablo y el Espíritu de Dios lo convenció de pecado, a nosotros en diferentes circunstancias nos convenció de pecados también. Nos hizo que nosotros enderezáramos nuestros caminos. Entonces, ¿por qué hoy gentiles, hoy personas de otras denominaciones que de pronto pueden estar equivocados, Dios les da la oportunidad para que se arrepientan y vuelvan a los caminos que Dios los quiere? Entonces, si Dios nos da la oportunidad, nosotros también debemos darle la oportunidad a ellos. ¿Cómo le damos la oportunidad? Pues predicándole. Sabemos que nosotros predicamos la verdad, pero Dios da ese crecimiento. Entonces, nosotros debemos ir a esas personas inconversas, no menospreciarlas, no juzgarlas. Debemos ir a esas personas inconversas y predicar, sembrar la semilla que solo Dios dará el crecimiento. Pablo, después de perseguir, sintió el dolor de aquellos que fueron maltratados por él, pero esto fue causa de que fue tomado por el Espíritu Santo. Pablo antes no sentía dolor por las personas, pero cuando ya fue cambiado, fue renovado, aún cuando cambió su nombre, ahí se dio cuenta del dolor de las personas que luchaban por el Evangelio, que por aquellas personas que predicaban la palabra de Dios y que él no las creía, sino que maltrataba. Ahí sintió el dolor y así ese dolor no, lo debemos sentir por aquellas personas que no creen, que están perdidas en el mundo, que no tienen esos sentidos espirituales despiertos, esos ojos espirituales, esos oídos espirituales, ese corazón endurecido. Dios nos manda eso. Dios quiere utilizarnos como instrumentos en sus manos para que vayamos y prediquemos. No dejemos de predicar, no dejemos de anunciar la palabra de Dios. Sabemos que en el momento preciso Dios dará ese crecimiento. Nosotros solamente debemos encargarnos de esparcir las semillas por todo lado, cumpliendo
cumpliendo con la misión que nos dice ir y predicar a todo el mundo y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este ha sido el mensaje para hoy. Sabemos que Dios es grande y maravilloso, que nos ha utilizado como instrumento útil en sus manos para que nosotros solamente lancemos la palabra, no critiquemos, y que muchas personas a través de nuestro testimonio sean también merecedores de esa salvación y esa vida eterna. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, somos un ministerio de apoyo y estudio bíblico que nos ayuda, que Dios nos ayuda a que sea difundida esa palabra y que llegue a todos y cada uno de los corazones que lo necesitan. En este momento me despido y les deseo muchas bendiciones. En el nombre del Señor Jesús.